En el vídeo de hoy vamos a hablar de parejas de centrales y más concretamente de las mejores, de las más destacadas de este siglo XXI. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos de nuevo con mi buen amigo Kundera. ¿Qué tal, Kun? Hoy vamos a hablar de centrales, así que espero que estés cómodo, ¿eh? Sí, sí, a ver, ¿qué tal, Miguel? Encantado de estar acá. Un tema que me gusta mucho. Ya sabes que estoy aprovechando un poquito esta cuarentena para hacer un poquito de balance, ponerle un poquito de perspectiva al tema de las posiciones. Hoy vamos a hablar de parejas de centrales, además, ¿no? De la complementariedad, de los perfiles, de cómo ha ido evolucionando todo. En todo caso, yo te quería preguntar para empezar, tú que eres un gran experto en fútbol vintage, que has visto mucho fútbol, muchos partidos de diferentes épocas y que más te gusta, sí, te gusta ponerle perspectiva al tema del fútbol moderno y el fútbol antiguo. ¿Qué te parece el nivel de centrales que estamos teniendo en el siglo XXI? ¿Mejor, peor, igual, normal? Coméntame. Yo creo que hay que dividirlo en dos fases y tener algo como base, y es que es la primera generación, casi en 100 años de fútbol, que se, que se formó jugando totalmente en zona. Eh, Sí, a ver, la zona no es una cosa invento nuevo, pero es la época en la que sí, en 100 años más se ha jugado en zona y la formación de los defensas ha estado total. basada en eso. Es decir, todos a una edad de pronto mayores o menores han sido formados para jugar en Sí, defensas zonales y se ha jugado con defensas en zona. Entonces eso ya te cambia la perspectiva de lo que es defender y también a nivel visual y a nivel de juego. De juego. Entonces, ha dado la sensación de que hay peores defensas, porque ya no son estos marcajes súper pegajosos, súper eso es. duelos tan directos e individuales, Sí, y la defensa depende mucho más de un tema colectivo de coordinación de movimientos y de tal. sistema, sí. Entonces, los defensas han estado expuestos han dependido mucho más de sus compañeros que de su propio nivel. También el juego ha evolucionado en los últimos 10 años a un juego mucho más abierto y de mucha más gente atacando, que se nos ha puesto mucho más difícil. Totalmente, porque además tú piensas en las referencias, es verdad que ya nunca tienes un líbero detrás, pero rara vez se emparejan los dos delanteros con los dos defensas. De hecho, por eso cuando pasa se crean tantos desequilibrios. Lo hemos visto esta temporada en el Getafe con Molina y con Mata, sobre todo en el Inter con Lukaku y Lautaro, emparejarse 2 para 2, y en el momento en el que con un movimiento de apoyo y uno de ruptura te quitas a uno de los dos, ya has generado prácticamente la jugada de peligro. Pero claro, ahora te viene mucha amenaza desde segunda línea, mucho futbolista que se sale, otro que entra. Son duelos menos físicos, menos individuales, quizás un poquito más cerebrales, y donde evidentemente tienes que contar con todo tu entorno, con todo el sistema, porque si no, al final estás a merced de los ataques. Por eso mismo, hoy quiero hablar de parejas de centrales, no de centrales en sí de manera individual, porque al final muchas veces en este juego de entenderse, de complementarse, de compensarse, la pareja más directa, que es la del otro central, tiene muchísimo que ver. Vamos a comenzar echando, por ejemplo, un vistazo a comienzos del siglo XXI, más o menos. En el fútbol italiano teníamos sobre todo el Turán Canavaro en la Juventus de Turín, que funcionó muy bien en los años de Fabio Capello, y luego también teníamos en el Milan ese Nesta al lado de Oestam o Paolo Maldini. ¿Qué te parecen estas parejas? ¿Por qué se caracterizaban? Bueno, a ver, primero empezó por la Juventus, fue una pareja brutal, Muy poco Turam, recordada. muy poco recordada, aunque creo que tiene que ver mucho pues, todo el Mochi Gate, Sí, que casi que nos borra esa Juventus de la memoria. Pero eh, era una pareja impepinable. O sea, sí, Cannavaro, que está en un nivel increíble como brutal. defensor de área, de bloques bajos, y Turán, que para mí fue un poco el primer Ramos, porque es este central con cuerpo de lateral, Sí, y técnica de líbero, sí. que en el centro de la defensa era un arma, tenía un armazón, una potencia física para igualar los Para duelos con... corregir. Sí, igualaba los duelos con delanteros como Ronaldo, es decir, era un
biotipo de central que se adaptaba a esos nuevos delanteros que estaban surgiendo. Y además, a mí me gustaba mucho cerrando tanto como lateral Sí. como central porque era en los duelos y a nivel táctico, yo siento que era el mejor, uno de los mejores en ese arte. Ujú. Y además tenía salida de balón, te jugaba muy bien. Total. Y lo vimos en el Mundial de 2006, en el que Cannavaro salió balón de oro, que después le dio Sí. balón de oro, pero Trump también hizo un gran Mundial y llegó también al final. Claro, y hay que tener en cuenta que uno se va al Barça y el otro al Madrid. Es decir, que exactamente el nivel ya lo pone un poquito en situación. Precisamente te comentaba la pareja del Milan, porque en este sentido sí que es un poco diferente, porque también hay que tener en cuenta que Maldini, que evidentemente fue lo que fue por cómo era como lateral, como central ya era otra cosa, pero claro, cuando llega al puesto de central ya tiene otras condiciones físicas, ya es otra cosa. Entonces es una pareja un poquito, no sé si llamarlo más académica o más clásica, pero Stam era lo que era y Nesta también, aunque el Nesta originario de la Lazio era una cosa maravillosa en ese sentido. Sí, a ver, yo creo que mi central favorito de esa época es Alessandro Nesta. Eh, y me encantó eso de Nesta con Matiri, con Stam, con Kalatze, con Simic, Con quien con fuese. el buen era buenísimo. Y, a ver, era un equipo el del Milan que, como vimos en otro video, brillaba sobre todo en Champions, y en Champions esa pareja Nesta con Stamo, con Maldini, era impasable por momentos, porque te salían a las bandas, te anticipaban, te defendían en el área, tenían esa mezcla entre el defensor antiguo de área y defensor marcador, con los Sí. defensores en zona, y esos defensores que también anticipaban y que salían a defender a zonas distintas al centro de la saga, que funcionaban muy bien con estos puntos que Totalmente. de pronto salían a las bandas, todo esto se adaptaba muy bien al tipo de ataques de la época, y además, sobre todo con Maldini, eran defensores que en una época en la que la salida de balón no era tan estructurada, es decir, se salía jugando, pero con estas estructuras de Sí. tantos hombres, aportaban con pases verticales que rompían líneas. Totalmente, de hecho hay que entender que en aquella época, más allá de la salida más directa, muchas veces se salía por fuera, por vía a los Sí, laterales, un fútbol más exterior para evitar problemas y entre la elegancia de Nesta y evidentemente la clarividencia de Paolo Maldini, ahí el Milan tenía un gran punto de mejora. Pasamos ahora a la Premier, donde, claro, hay diferentes Premiers en este siglo XXI. Como todavía no vamos a hablar de Van Dijk con nadie, porque no sabemos exactamente cuál va a ser su pareja y creo que hay que darle tiempo para incluirle en este vídeo, yo me he quedado con las que caracterizaron el primer momento de auge del fútbol british, sobre todo en clave Copa de Europa, su momento de dominio. Me he quedado, evidentemente, con el Ferdinand Vidic y también con el Ricardo Carvalho Terry, dos parejas también diferentes entre sí, porque el Ferdinand Vidic era básicamente las dos torres, eran dos futbolistas que encarnaban pues la simplificación de lo british en ese sentido. A mí me encantaban, aunque yo creo que hubo un momento donde estuvieron sobrevalorada la pareja y en otro momento estuvo infravalorada, ese tipo de carrusel de recepciones, y luego un Carvalho Terry, donde creo que Terry siempre se ha destacado muchísimo, pero a mí Ricardo Carvalho siempre ha sido un futbolista fetiche y me gustaba especialmente. sí. Yo con estas dos parejas siento que pasa algo, y es que el contexto Premier hizo que se le dieran más estatus al que me parecía el menos bueno de los dos. Tanto Vidic como Terry me parecían Claro. que eran muy buenos, pero sobre todo brillaban mucho en el juego directo, en el juego de área, en ese Es forcejeo que tan... esto, permíteme, también pasó cuando Skrtel estuvo con Agger o con Carragher, que era Skrtel la figura preponderante. Sí, sí, era pues el juego tan clásico de lanzarle pelotas al 9 de ese juego directo y segunda jugada, y ellos lo dominaban. Vidic era, Claro. sobre todo Vidic era una torre que lo que le lanzabas lo ganaba siempre, eh, y se anticipaba siempre el delantero, siempre, siempre ganaba sus duelos. Era un porcentaje impresionante de duelos ganados, pero yo creo que tanto Carvalho como Terry eran mejores, y que si bien... Carballo, Carballo y Ferdinand, quiero decir. Sí, sí, Carvalho y Ferdinand eran mejores, y que si hubieran estado en otras culturas, ese era el estatus que hubieran tenido. Ferdinand
yo siento que tengo una opinión distinta a la tuya. A mí Ferdinand me encantaba, No, no, tanto no, con... no, 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 no tengo una. O sea, estamos en la misma línea, lo que pasa que digo que se les conocía como las dos torres, porque Claro, evidentemente Río Ferdinand también destacaba en eso, pero no, no, era un futbolista mucho más no, vale, completo y de vale. hecho creo que igual que Ricardo Carvalho triunfó en el fútbol portugués y creo que lo pudo hacer bien en el fútbol español y luego tuvo su momento en el Mónaco, Río Ferdinand es el que podía haber sido extrapolable fuera de Inglaterra, al contrario que Vidic. Claro, es que, a ver, Ferdinand, hay que decirlo, fue el defensa más caro de la Claro. historia de casi más de 10 años. Hubo una pugna entre el Leeds y el Manchester United por ficharlo. Lo ficha el Leeds, hace que era semis de Champions, creo que es. Sí. Eh, era un central rapidísimo, con mucha técnica, mucha elegancia, que salía el corte muy moderno, con un cuerpo más de lateral y una técnica, Sí. digamos que de centrocampista. Sobre Eh, todo porque era potente, pero también era ágil y elástico, que eso sí, cuando sales fuera de posición sobre toda la banda es lo que necesitas, el que el atacante muchas veces llega a banda, se para y te vuelve a arrancar, y eso que destroza a muchos futbolistas, como mismamente a Vidic, como le ha pasado muchas veces a Gerard Piqué, y eso que él siempre ha contemporizado con Río Ferdinand o con otros futbolistas no pasaba precisamente por eso, porque ya físicamente pues para mí Río Ferdinand era lo que se solía decir como un poquito como lo de Kevin Garnett en la NBA, ¿no? Fútbol, un jugador, un prototipo ya del siglo XXI de verdad y los otros eran siglo XX todavía. claro, a mí hay un defensor moderno que me recuerda mucho, siempre me recuerdo mucho a Ferdinand y es Varane. Eh, Sí, 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 sí. siendo Ferdinand también en el cuerpo, de cuerpo a cuerpo, mucho más potente y Más mucho más fuerte, seguro. sí. Sí, Sí, y luego en el Manchester, que paga una millonada al Leeds, se convierte en el líder de la defensa y a mí me encantaba. O sea, ya jugando, era ese defensor técnico, veloz, ágil, potente, de área y de salir a anticipar, y que tenía mucha más lectura de lo que se recuerda. Y por eso estuvo jugando hasta 2011, cuando ya no era ni lento, ni tan fuerte, ni tan ágil, ni tan flexible, y la totalmente. gente lo domina. Y Carvalho, Totalmente, totalmente. Sí, que sí, era, sí, sí. A mí es que Ricardo Carballo, yo siempre le decía el central tranquilo, sí, porque era muy cerebral, tomaba muy buenas decisiones, se anticipaba, veía, era absolutamente el líder. En España, te voy a plantear las dos parejas, que no fueron dos parejas en sí, aunque yo creo que todos decimos Puyol Piqué y Ramos Pepe. Tú, sin embargo, también querías hablar de Puyol, o sea, de Puyol Márquez y de Ramos Barán. Yo en esto la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? Yo creo que en el Real Madrid sí que me quedaría como característica con el Ramos Pepe, aunque el Ramos Barán haya ganado más cosas. Y con Puyol, yo aquí sí que creo que estoy de acuerdo contigo porque ya lo hemos hablado. La pareja de Puyol es Márquez. Lo que pasa es que, claro, cuando llega Piqué, llega Guardiola y se gana lo que se gana, pues digamos que nos quedamos con esa como referente. sí. A ver, yo voy a confesar algo, y es que de todos los grandes centrales de la década pasada, el que menos me gusta es Puyol. Yo sé que es un tema sensible, sobre todo en España, en Pues, el que Puyol está tan valorado y con toda la razón del mundo, pero a mí Puyol no era el que me encantaba. Era un central con Márquez, muy corrector, sí, en esa línea tan alta, que usaba el Barcelona y que corregía, y que, a ver, si lo pillabas fuera de posición, no importaba porque claro. con esas piernas llegaba a posición de nuevo, es decir, y además tenía ese punto, ¿no? Y un toque de técnica y de pozo con pelota, que no se le recuerda mucho. A mí siempre me, cuando pienso en Puyol, me acuerdo de esa ruleta en el Mundial 2006 Sí, contra Ucrania, en que contra mostró Ucrania que en el tenía primer partido, creo. una técnica mucho más, que no era que ver, y que recordemos que Puyol era lateral al Lateral. principio. Sí, sí. Y pues luego sus dotes de defensiva fueron las que le dieron ese estatus de central, y su saltabilidad, su capacidad para Sí. jugar en el área y defender, a pesar de que no era tan alto. Tal. Y a mí Márquez fue un central muy bueno, un Kaiser, era clave en el sistema de Barcelona por su salida de balón. Y Totalmente. a ver, era un buen defensor, de hecho, jugaba también de pivote, y tenía un buen juego aéreo. No era tan lento como recordamos por su última etapa, entonces a Sí. campo abierto podía defender bien, y tenía esa presencia de Kaiser, Sí. de No, no, central. el Kaiser de Michoacán, es exactamente el concepto que sirve para definir y lo que dices, encima de la serie de balón buscando el perfil izquierdo, como en su día había pasado con Koeman y Stoichkov, es que define una era también en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, sí, tal cual. Y luego, pues, a mí me gusta mucho también su pareja con Piqué, porque creo que ayudó mucho al Piqué que llegó. Sí, claro. Vemos que Puyol se lesiona bastante, juega mucho de lateral por lesiones de otros jugadores. Sí, Y a mí la pareja Piqué Márquez, que es la que identifico con el Barcelona de esa primera parte de Pep, me gustó mucho porque era dos centrales con salida de balón distinta. Uno, Piqué sí, más conduciendo y con cercanos y sí. Márquez más con los lejanos y con el pase largo impresionante. Eh, y que tenía mucho pozo, aunque era lenta, defendía arriba. Me gustó mucho. Eran dos centrales, además, que posicionalmente ganaban mucho Claro, claro. al delantero, es decir, no De tanto con su hecho, marca pegajosa, sino con su ubicación claro. en el campo. Es que en ese sentido son la némesis prácticamente del Ramos Pepe, ¿no? Ramos Pepe, Madrid de Mourinho, es poder defender con la línea en el centro del campo, pero porque Ramos y Pepe te iban a banda y eran como laterales, te corrían hacia portería como si fuesen delanteros, se te anticipaban como si fuesen los correctores de toda la vida, luego eran propensos al error, demasiado agresivos, tenían que contemporizar más de ¿No? lo que lo hacían, pero a nivel físico sí que para mí Pepe y Ramos cambian cosas, ¿no? Cambian, rompen ciertos moldes porque enseñan cómo, además de la colocación y del posicionamiento, igualando en condiciones físicas a los delanteros, puedes mantener sistemas de presión o sistemas posicionales bastante riesgosos, porque al final defender con tus dos centrales, ya sin un tercer cierre, porque los dos laterales suben, jugando en la línea divisoria, es un sistema muy arriesgado. Sí, ya había algo del Ramos Pepe que me gustaría contar, y es que aunque ya defendía en zona, todavía era una defensa mucho más clásica de esperar al poseedor, de chupárselo, de forzar el error delantero. De atacarle. Más que, sí, en cambio con Ramos Pepe es una defensa más de anticipar, de meter el pie, de quitar el balón al delantero, más que esperar Sí. de acorralarlo y que éste pierda la pelota. Sí, Y la posición inicial pasiva, en este caso era activa, es lo que te digo, atacar al poseedor como si fuesen duelos individuales que no solo quieres no perder, sino que quieres ganar, que es el hecho de por exacto, lo que también se exponían tanto. claro, y eso cambia. Y a partir de ellos, sobre todo de Pepe, que yo recuerdo que Pepe cuando llega es el central del futuro. ¿Qué es esto? Es este tipo tan ágil, tan rápido y que además, a diferencia, por ejemplo, de Ferdinand, que habíamos hablado ahora, se salía a presionar al medio campo, Donde quisiera. robaba la pelota y esos robos. Acuérdate el primer partido grande que tiene en el Madrid, en el Camp Nou ante Ronaldinho y ante Samuel Eto'o, metiéndole siempre el pie, anticipándose, no dejando respirar. Claro. Y a partir de ahí hay toda una escuela de centrales que ya no sé, que en un momento le decíamos centrales kamikazes, como Cielny, ¿te acuerdas? Que eran Sí, sí, centrales, sí. todas las decisiones eran ir por el balón, anticipar, 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 robo, 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 meter el pie. Y cambió la forma de defender a partir de eso, de Pepe y de esa pareja fue, creo que la que mejor ejemplificó ese cambio de paradigma. Totalmente. Y luego, por meter el nombre de Varane, Sí, tienes a continuación. Lo que pasa es que luego Varane creo que no ha sido lo que nos insinuó. No, no hablo de nivel, digo de forma. sí, Varane, poco a poco, creo que no fue un cambio explosivo, que ha sido un crecimiento exponencial, pero poco a poco mejoró en la fricción, poco a poco perdió potencia al espacio, poco a poco dejó de ser tan exuberante como en ese partido, precisamente en un clásico también, creo, no sé si era Copa o Supercopa en el Bernabéu, que le saca un balón a Messi y haces también en una carrera larguísima, y sí, poco a poco mejora también en el área, que esto es algo que se destaca poco de Rafael Varane, pero creo que en clave Copa de Europa, en esos 3 años que tiene, jugando fuera de casa, donde el Madrid, la mayoría de eliminatorias las gana fuera de casa más que en el Bernabéu, es en parte con esa capacidad de supervivencia que muestran Varane y Sergio Ramos, que permitían al equipo que, aunque estuviese en teoría, nos parecía a nosotros desde fuera contra las cuerdas, nunca llegaba a sufrir tanto como parecía. sí, sí, de acuerdo. Además, Varane al principio, pues, tan jovencito que llegó al Madrid, parecía el central, un PP2 con más técnica Sí, claro, por y eso. y más rápido, pero luego evolucionó a un central un poco no diría menos moderno, sino Sí. más tradicional en su juego de área. Y pues yo creo que evolucionó también como contrapunto de las parejas que le tocaban tanto en Francia como en el Real Sí. Madrid. ¿Sí?
ser el contrapunto de Ramos o de un Tití o de todas estas defensas Prodigiosos a nivel que lo físico, acompañan sí. en Francia y que son también de anticipar, de salir, él toma una decisión mucho más conservadora y mucho más de ser el punto de equilibrio y creo que eso moldeó su juego en la Totalmente, madurez. totalmente. Esto, como decimos, sobre todo la figura de Pepe, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que abre un antes y un después, pero aún así en el fútbol, si algo nos demuestra siempre, es que siempre todas las soluciones, antiguas, modernas, sean cuales sean, funcionan si se ejecutan bien y son coherentes, no solo con la materia prima de las individualidades, sino también con el plan colectivo. ¿Por qué te digo esto, Kun? Porque en los últimos años también hemos tenido dos parejas que para mí han sido dominantes desde la defensa del punto de penalti, desde la defensa del área, en repliegues muy bajos y a ritmo muy bajo. Una, evidentemente, Miranda-Godín. A mí es una pareja que me encantaba, porque si Godín me encantaba, yo a Miranda no andaba a la zaga. Yo a Miranda con Godín me parece un centralazo enorme. Y luego, es verdad que es una pequeña trampa, pero el Bonucci, Chiellini, Barzagli, vamos a meter aquí el trío, es una pequeña trampa, soy el creador de este canal de YouTube, Kun, puedo hacer lo que me dé la gana, vamos a hacer esta trampa con la BBC en esos repliegues bajos e intensos, pues la verdad es que dominaron. Incluso yo recuerdo la temporada 2016-2017 que el balance de disparos en contra y de goles era uno de los más bajos de la historia hasta que al final llegan la final contra el Real Madrid y marcan 4. Pero en ese sentido creo que las dos defensas de Atlético de Madrid y Juventus de Turín, de Simeone y de Massimiliano Allegri, mostraron cómo también se puede competir y sobrevivir desde otras posiciones. Sí, bueno, de la pareja del Atlético, hay algo que me gustaba mucho y era que defendía en el área como se defendía 30 años antes. Y porque es algo que se ha perdido, esa capacidad para defender los centros laterales y Se tal, entrena menos. pues, por falta, sí, por falta de práctica, porque ya no pasa tanto, porque ya no se juega tanto ese juego. Pues los centrales lo han perdido y había muchos, Varane, por ejemplo, que eran muy débiles en ese juego y estos dos eran increíbles defendiendo ese área y lo que casaba mucho con su juego, es decir, el Atlético se podía permitir ser mucho más estrecho y Claro. permitir que lo atacaran por fuera, porque luego en el área estos no dejan pasar ningún balón. Eh, y es una trampa terrible lo de los tres centrales porque no es una pareja. Bueno, bueno, en Eh, 2016-2017 es una pareja porque Alves juega como extremo y Barzali como lateral. Nos vale. Más, sí. Además, así Vale, podemos vale. Ahí, elogiar al bueno de ahí, la pareja Chiellini-Bonucci, que es Chiellini, no Bonucci. Importante decirlo esto. de acuerdo, estoy en desacuerdo, amigo. Bonucci me parecía que era Pues yo no, yo no, yo no, yo no, su yo no, yo Eurocopa no. Fíjate, 2016. fíjate, estamos en desacuerdo. Sí, no sé, yo siempre, yo nunca he sido muy fan de esa defensa juventina. Yo recuerdo O que sea, el titular para ti, Kun, es que cuando para ti está comenzó su... sobrevalorada la MS, o sea, la MSN, la BBC de la Juve. Sí, sí, totalmente. Yo recuerdo que cuando comenzó este boom de ellos en el calcio, yo tengo un tweet que dice, ya está el lobby juventino haciéndonos pensar que tienen buenos defensas. Eh, porque me parecía que se ayudaba mucho de ser tres y de que la lluvia era tan buena que atacaban tan poquito, pero que siempre había un error de alguno de los tres, siempre cedían. Luego, yo creo que cuando Bonucci explota, porque es el Sí. más joven de los tres, la defensa mejora y se nota. Y por eso a mí yo valoro mucho más a Bonucci que a Chiellini y a Pues Barzagli. fíjate, Creo que Kun, fue el pegamento de los equipos es que fíjate, como Kun, a porque nivel yo era defensivo. no hater, sino escéptico de Chiellini al principio, central, muy físico, que a veces era incluso lateral, que siempre iba. Era uno de estos defensas, como yo digo, con Diacabí del Valencia, que miran la pelota y no miran el rival, es como van a pelota, van a balón, como si fuesen niños, ¿no? Pero Sí. Chiellini en los últimos años ha demostrado un crecimiento a nivel técnico brutal. Tiene una serie de despejes, recuerdo, en la eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona, que el Barça no marca ni un solo gol en 180 minutos. Brutal, brutal. Y luego creo que mejoró muchísimo y dio muchísimo pozo. Yo, los últimos años de Chiellini, con una transformación a lo Pepe, me parecen brutales y por eso aquí Team Chiellini. Vale, estoy de acuerdo, mejoró con el tiempo, pero yo creo que el mejor nivel, el salto lo dio que Bonucci explotara y que añadiera
su creatividad desde atrás, que era que con el balón los pies es brutal, es un central impresionante. Y que se convirtiera también en un central que a nivel defensivo elevaba el sistema, y por eso, porque jugaba del líbero y corregía muchas veces a Chiellini, que sí, tiene una técnica defensiva que es, creo que el mejor de los tres en nivel técnico defensivo, pero el pozo y la calidad de Bonucci era lo que hacía que esas defensas se elevara a los niveles Pues que luego se fíjate, llegó. Kun, estábamos de acuerdo en todo, en la mejor pareja para Nesta, en el tema de Ferdinand Vidic, Carvalho Terry, quedándonos con las parejas buenas, con el que Puyol y Márquez molaba más que lo otro. También estábamos de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que Puyol en clave española está un poco sobrevalorado por el recuerdo. A mí me parece un profesional, vamos, yo, fan de Puyol a muerte, pero creo que Puyol no es tan bueno mismamente como Gerard Piqué o como Sergio Ramos, y muchas veces se les mete en el debate de los tres, y para mí, honestamente, creo que Carles Puyol no lo está. Estábamos de acuerdo en el Miranda Godín y hemos tenido que venir a debatir y a discutir en la última pareja, pero bueno, en todo caso, chicos y chicas, aquí quedan varias de las mejores parejas del siglo XXI. Yo creo que más o menos hemos tocado todas, siempre hay alguna más que se pueda meter, pero así icónicas creo que hemos tocado absolutamente todas. Falta por ver qué pasa con Virgil van Dijk en el futuro más próximo. Creo que de momento ni Lovren, ni Matip, ni Joe Gómez puede ser exactamente ese nombre con el que acompañarle. Vamos a ver qué pasa en este mercado de fichajes. Y nada, ya me despido, Kun. Ha sido un verdadero placer charlar contigo así de forma tranquila, con perspectiva de estas parejas de centrales, cada una con su particularidad y también cada una con su coherencia interna respecto a su equipo y respecto a la época que les ha tocado vivir. Sí, ha sido un placer, Nick. Me hubiera gustado que nombraras a Lucio Samuel, pero vale, otro Claro, video puede a ser. ver, yo vengo haciendo, cada contenido que vengo haciendo del siglo XXI, hablamos del Inter de Mou, y yo encantado, pero al final duró poquito, pero sí, ese Lucio, o sea, ese Maicon, bueno, Julio César, Maicon, Lucio, Samuel, Kibu Zanetti y Cucho Cambiaso es uno de los sistemas defensivos que más me han gustado en el siglo XXI. Pero bueno, ya digo que en la cajita de comentarios podéis comentar el resto y charlamos un poquito todos juntos de todo esto que hemos comentado con el bueno del Kun. Y nada, ya me despido. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí. No os olvidéis de darle like al vídeo, de suscribiros y de activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a las parejas de centrales tan icónicas como las que hemos comentado, el fútbol nunca se acaba.